under fluorescent lights. Does it get better than this? Question. You're not dating anybody, are you? Because I met somebody who would be perfect for you. You see, perfect might be a problem. Had you said codependent or self-destructive? Do you want to date Saturday? Yes, please. Okay. He is cute. He's funny. He's a he? Well, yeah. Oh, God. I feel like... Good, Shelley. Okay, I'm just going to go flush myself down the toilet now. Okay, bye-bye. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo nos hace, Bien, ¿qué cómo tal ese video? Muy bien, hombre, ¿cómo nos hace de falta Friends, no? Reírnos. Sí, esos chistes eran buenísimos. Lo que es curioso es que ya hoy en día, imagínate tú un sitcom burlándose de que a Chandler lo tilden de homosexual. Eso sería impensable, lo acaban hoy en día. Perdimos el sentido del humor, la izquierda nos llevó a unos lugares impensables hace apenas, no sé, 6, 7, 8 años, pero es la realidad. Incluso yo leía alguna entrevista a Jennifer Aniston, una de las protagonistas de Friends, que planteaba eso mismo, que las generaciones de hoy ya no podían ver algunos capítulos de Friends porque se ofenden. Imagínate. Así es, y pasa lo mismo con Seinfeld y tantos humoristas que si volvieran a repetir los chistes con los que nosotros crecimos, con los que nos hemos reído toda la vida, hoy los señalarían por ser homófobos, por ser no incluyentes, por hacer hate speech. Estamos casi que viendo cómo se acaba el sentido del humor a nivel global por cuenta de esta ideología progresista que lo único que busca es restringirnos y volvernos personas aburridas. De acuerdo. Hoy vamos a hacer nuestro segundo episodio. Ya digamos que dimos como esa vuelta de página de ese difícil primer episodio. Todavía estamos luchando mucho con algunas cosas técnicas. Esperamos que en la medida en que avancemos todo se vuelva mucho más fluido, mucho más fácil. Hemos recibido algunos comentarios interesantes, alguna muy buena retroalimentación, todavía pequeña, corta, pero cada día vamos encontrando más personas que nos van siguiendo. Rami, lo que vamos a hablar hoy es sobre la sátira, sobre el humor como síntoma de la sinrazón. La sátira, digamos que en ese doble aspecto. Primero como algo, como un instrumento que nos ayuda para combatir de alguna manera el mal en el mundo. No hay nada mejor que uno burlarse de uno mismo, comenzando por uno mismo, como es de sano hacerlo, como hay un efecto terapéutico en la risa que es reconocido por todas las culturas, pero también de burlarnos o de verlo también que desafortunadamente nos queda como último recurso para poder enfrentar a ciertas tiranías o a ciertos totalitarismos. Cumple como que con esa doble función. Lo usamos por una parte para burlarnos de nosotros mismos en un sentido amable, de las ridiculeces que pasan en la vida, pero por otro lado a veces en tiempos difíciles nos toca también usarlos como recurso, que no nos escuchan nada, no nos permiten hacer nada. Hay gente que la meten a la cárcel por utilizar memes o por ese tipo de cosas, pero nos toca eso como último recurso, Rami. Y es que el sentido del humor o el humor tiene un efecto que al tiempo que es terapéutico, como tú dices, es un efecto de desinfectante. Y es que el sentido del humor de alguna manera atraviesa esos velos y esas barreras que nos quieren imponer los progres y llega justo a desnudar la mentira. Y entonces, ahorita seguramente vamos a compartir algunos de los memes que nos han llamado la atención porque de una manera muy sencilla, con una frase, prácticamente que se les viene abajo la mentira, el castillo de naipes de mentiras que tienen, y es porque ese es el efecto del sentido del humor. El humor reúne tanto la inteligencia como con la realidad, ¿sí?
y al mostrar lo absurdo de ciertas ideologías, pues entonces produce risa, pero al mismo tiempo que produce risa, lo deja uno pensando y dice, hombre, en verdad nos están diciendo es mentiras. No sé si quieres, por ejemplo, empezar con este que habíamos visto inicialmente, que es Mafalda, que es una de mis favoritas. Sí. ¿Practicas algún deporte de riesgo? Sí, a veces doy mi opinión. Mafalda tenía, Kino, esa capacidad ¿no? de dar en el blanco con sus comentarios claves frente a esa crítica social que hacía en su momento, en todos los momentos, porque se refiere a muchos elementos de juicio de la sociedad que le tocó vivir, que es un poco parte de nuestra sociedad. Me hace pensar, por ejemplo, no sé, de personajes históricos, en Molière, por ejemplo, que recreaba en sus obras esos roles de hipócritas, esas contradicciones de la sociedad, creo que era del siglo XVI, por allá, francesa. Y eso, digamos que ha sido como un arma interesante, y en este caso, intelectualizada por Mafalda. Dar la opinión hoy en día, tristemente, dar la opinión hoy en día es riesgoso. Termina siendo una actividad riesgosa, y más cuando uno cuenta un chiste. Cuando yo dictaba clase, yo recuerdo que yo utilizaba muchas veces a mis queridos alumnos de alguna región de Colombia que se caracterizan porque les encantan que cuenten chistes de ellos y no se ponían bravos, y espero que todavía no se pongan bravos, los pastuzos. Sí. Y eran los mejores chistes que podía uno hacer, o incluso hacer chistes sobre abogados, sobre la corruptela de los abogados. Yo por ahí tenía unos 10 o 15 o 20 chistes que a veces les echaba a mis estudiantes en alguna época, donde buscaba uno justamente eso, a través del humor, llamar la atención sobre algún elemento que no estaba bien entre nosotros. Así es, y es que, por ejemplo, este me gusta mucho porque es que cuando opinar se vuelve un deporte de riesgo, lo que en realidad estamos es señalando que la libertad de expresión está quedando en duda y está siendo amenazada. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas que precisamente queremos resolver con este podcast. Y es que para ti, para mí, este podcast es la posibilidad de dar nuestra opinión, ¿sí? Y si nos bajan o nos señalan o en últimas nos critican por dar nuestra opinión, pues bueno, nos juntaremos con Mafalda a seguir haciendo deportes de alto riesgo a estas alturas de la vida, imagínate. Yo conozco una persona cómica o que hace mucho chiste en internet, o lo hacía, y decidió irse como anónimo. Entonces ya de un tiempo para acá sigue posteando, pero como anónimo, precisamente con esa idea de que ya no haya o sea, que llegamos hasta tal punto de censura que ya le toca utilizar un velo para poder seguir contando sus chistes. Es muy triste que eso ocurra. En el video que vimos de Friends es clarísimo, y Friends tiene muchísimos episodios. Tú mencionabas también a Seinfeld. A Seinfeld, ojalá tengamos tiempo al final. Hay un video donde él está dando un show cómico relativamente reciente y sale alguien dentro de la audiencia a protestar y a gritarle, y él logra, ¿no?, con su genialidad, logra voltear la torta y empieza a burlarse de la situación y de alguna manera burlarse de la persona que lo está insultando de una manera extraordinaria. Pero más allá de eso, está el tema del humor está ofendiendo a la gente. Y eso ya es un síntoma claro de que nuestra sociedad está en una grandísima decadencia, que ya no nos podemos reír, que tomamos las cosas muy en serio, que no podemos decir las cosas como son porque ofendemos a alguien. Y bueno, empezar este podcast, digamos, desde ahora, sentando esa distinción entre lo verdadero y lo falso, también es importante hacerlo desde la expresión artística o la expresión del humor, como por ejemplo en que a mí me pareció fenomenal, porque es darle de frente al absurdo de lo que son las posiciones hoy en día mayoritarias dentro de la izquierda. Sí, es que esto es gracioso por lo absurdo, y es que
¿cómo va un hombre embarazado, que todos sabemos que es imposible, a ser el que defiende que se debe parar la desinformación? Cuando él mismo, o ella en ese caso, digamos, es una figura concreta y precisa del engaño, ¿no? Porque entonces es como decir, vea, si yo me hago unas operaciones y todo eso, cambio de sexo, y no es verdad, porque son más de 3.500 características genéticas que distinguen a los hombres y las mujeres que con quitar 2 o 3 órganos no se resuelve. Entonces, aquí el humor, por ejemplo, es impresionante porque de una le muestra a uno pues como lo absurdo de esa ideología. Y esta otra, ¿qué tal? Que es la idea esta de la inclusión y la tolerancia de la comunidad del alfabeto, que con un megáfono y con una actitud violenta le dice al pobre transeúnte con una Biblia que deje de imponer las creencias, imagínate. Están metidos hasta en la sopa, como decimos en Colombia, y cuando uno más o menos dice una cosa contraria, le pegan el grito. Hoy somos perseguidos justamente por dar opiniones. Y este meme, que se convirtió en un meme viral en algunos canales, pues refleja justamente eso, ¿no? La imposición, o sea, cómo en lógica, hay una falacia, bueno, una de las 28 o 29 falacias, ya me va a acordar cuál es, que es autorrefutable, cuando el argumento se da y el mismo argumento está refutándose a quien lo pronuncia. Perdón, es una contradicción performativa. Entonces, esa contradicción performativa es justamente este meme de la persona que está gritando, que está imponiendo sus creencias frente a una persona que silenciosamente está expresando algo. Así es, y este que también es clave, que es inclusive originalmente un póster para ilustrar la cantidad de géneros que se ha inventado la ideología de género, ¿no? Y alguien de una manera muy simple simplemente dice, no, estos son géneros, los demás son problemas de salud mental. Y es cierto, lo peor es que es cierto. El chiste es que es cierto. Sí, no, si uno hace una investigación científica seria, digamos de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, de todos los orígenes, si uno mira las entrevistas originarias de los participantes en la década de los finales de los 60 y comienzo de los años 70, uno se da cuenta de cómo poco a poco fue penetrando dentro de las academias la ideología de género y la ideología woke, y cómo de alguna manera vienen a través de los años a imponer una pseudociencia que la hacen aparecer en un discurso o en una narrativa que es predominante hoy en día. Pero esa narrativa se cayó en el momento en que el sentido común nos dice algo diferente. Y eso lo estamos viendo por lo menos en el ambiente político en varios países. Lo estamos viendo en Argentina, lo vemos en algunas partes en Europa como en Italia, y por supuesto lo estamos viendo en Estados Unidos. A mí alguien me preguntaba en estos días, en algún otro foro político que tengo yo con algunos familiares y amigos, y discutíamos ese tema. ¿Cuál es la razón por la cual, a pesar de que las encuestas daban un empate, la razón por la cual al final del día terminó ganando Donald Trump? Y uno de los argumentos que se esgrimían en esa charla, en esa plática, como dicen mis amigos mexicanos, era precisamente el sentido común. Ganó el sentido común. Todo lo demás no tiene sentido. Se sale de los esquemas del sentido común y del conocimiento de la realidad tal cual es. Y una gráfica como esta evidentemente da en el punto clave. Yo recuerdo haberla visto en algún momento y por supuesto aplaudirla, porque la realidad se impone por encima de las ideologías. Esta es genial. Esta es genial porque es genial porque recoge prácticamente todas las ideologías. Entonces el pobre tipo está completamente alienado, completamente poseído, y además está enmascarado. Se ha puesto no sé cuántos boosters,
dice que confía en la ciencia, ciencia que no logra demostrar nada, además le mete crisis climática, odio a sí mismo, todo lo que... Y es que es muy agudo, porque mira, por ejemplo, eso que dice, mi gobierno me ama, ¿sí? Eso, ¿en qué momento de la historia de las democracias alguien hubiera pensado eso? La constitución política de Estados Unidos está cimentada en la desconfianza al gobierno y en que el poder reside en los ciudadanos, no en el gobierno. Imagínate lo que nos han tenido que lavar el cerebro para que haya gente que piense eso, y más abajo una verdad subyacente o una mentira subyacente, y es esta de que la libertad es egoísta. Uf, eso ha sido uno de los triunfos de la ideología woke, y es mostrarnos que si yo estoy reivindicando mi libertad a ejercer la propiedad privada, mi libertad a opinar, mi libertad a practicar mi religión, estoy siendo egoísta. Uf, eso, y mira, está justo cerca al hipotálamo, porque esa mentira está dirigiendo mucha de la animadversión de los progresistas en contra de personas que simplemente queremos expresar nuestra opinión, o queremos expresar nuestra fe, o queremos en últimas vivir de acuerdo con nuestra libertad. O yo no sé si viste tú, mira, es que ahí también está que las mujeres no existen, y que las mujeres, más allá de que no existan, cuando les preguntan a los progres, incluido a una juez de la Corte Suprema de Justicia como candidata, recientemente le hacían esa pregunta: defíname qué es una mujer. No pueden, no saben. Se ha convertido esto en un fenómeno del absurdo, que los memes y el humor frente a esto es un remedio, y produce un efecto terapéutico de sanación. Cuando preparábamos este episodio, hablábamos mucho de eso, de la sinrazón, de la enfermedad mental que existe hoy en el mundo, y cómo de alguna manera nos tenemos que apoyar en el humor como cura. Sí, que en eso yo quería compartir esta reflexión sobre la posverdad, ¿no? El concepto de posverdad, y es que de alguna manera en los últimos 20 años en la discusión pública ha ganado terreno esta idea de que la verdad ya dejó de ser un argumento para resolver controversias, ¿no? Entonces, si tú opinabas una cosa, yo opinaba la otra, los dos acordábamos implícitamente que la verdad era la que finalmente resolvía la controversia. O tú o yo teníamos la razón, o ninguno de los dos, sino que había una verdad que no habíamos logrado identificar. O había compromiso, o había un compromiso, o había matices, o había una argumentación donde uno no se la sabe todas y tiene uno en cuenta el punto de vista del otro. Así se va a construir la ciencia. Ahora la verdad es una opinión más en el océano de opiniones que hay en la opinión pública, y entonces el problema de eso es que la resolución de conflictos se vuelve mucho más dramática, porque ya no es el que más estudie, el que más investigue, el que encuentre una aproximación más certera a la verdad y a la realidad, sino el que tenga mejores herramientas para imponer su opinión. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, cuando Biden y los progres tenían a su servicio toda la maquinaria del Estado americano, incluyendo su presencia en entidades internacionales, pues mira cómo mandaron miles de millones de dólares a través de USAID simplemente para imponer unas mentiras, ¿sí? Y eso es claramente el producto de esta posverdad. ¿Y dónde arranca todo esto? Y esto desafortunadamente tiene uno que referirse a Michel Foucault, a Derrida y a todos estos filósofos que empiezan a cuestionar la verdad, no porque no exista, sino porque, por ejemplo, Derrida empieza a hablar sobre la deconstrucción del lenguaje, y dice que el lenguaje solo tiene sentido contextual, histórico, es decir, que las palabras solamente significan lo que en un momento de la historia y un grupo de gente quieran significarle, ¿sí? Que eso lo han utilizado hoy muchísimo. Por ejemplo, hace
50 años nadie hablaba de derechos sexuales y reproductivos. Hoy en día eso, que es una palabra inventada, que lo que hizo fue deconstruir otras palabras que sí se sabían que era como el aborto y otra serie de palabras que tenían ya significado, pues las deconstruyeron con estas palabras inventadas. Y así nos han ido llevando a un mundo en donde la verdad no solo pareciera que no existiera, sino que si existe y alguien la está tratando de defender, simplemente se le excluye como una opinión más. Y si esa opinión no tiene una protección o no tiene una forma de hacerse valer en el océano de la opinión pública, entonces simplemente pasa desapercibida. Y eso es gravísimo, porque entonces eso nos lleva al lugar en el que estamos, en donde la defensa de la verdad ya no se hace a través de la razón, sino, como lo estamos viendo en este capítulo, a través del humor. Porque entonces el humor nos permite llegar a la opinión pública de una manera ya no desde la razón exclusivamente, sino desde la emoción, ¿sí? Esa sonrisa que le produce a uno el meme es la puerta de entrada para empezar a pensar, de pronto lo que me están diciendo aquí tiene algo de verdad que los demás no me dejan ver. Y por eso es tan importante proteger el sentido del humor, los humoristas, la posibilidad de que el humor muestre y salga a la defensa de la verdad. Qué buen punto tocas. El síntoma de la época que estamos viviendo es tan grave, tanta sin razón, que de alguna manera nos apoyamos casi que en lo último que tenemos, que es el humor, para poder abrirle los ojos a la gente que está completamente idiotizada o ideologizada. Hay un libro de Agustín Laje sobre la era de los idiotas, sobre ¿no? Algo así con los idiotas, que la generación idiota se llama. La generación idiota, que es un poco eso, es la generación de cristal, la generación del sentimentalismo, pero la izquierda lo ha sabido manejar muy bien. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso del aborto. El aborto, por ejemplo, ¿cuál es el playbook que utilizan los abortistas para despenalizar, o que utilizaron los abortistas para despenalizar el aborto en los diferentes países? Lo primero que hacían ellos es planteando un ejemplo grave que tocara las fibras más íntimas de la sociedad, para con ello ir sensibilizando el tema e ir poco a poco deconstruyendo, como lo planteabas ahora, lo que estaba en juego, y era el derecho a la vida. Entonces no te decían simple y llanamente que el aborto es un derecho que hay que evaluar en cada caso. No, eso no era el punto. El punto era se utilizaba el caso de la típica niña de 11 años violada por su padrastro, quedó embarazada, que es pobre, qué cantidad de líos los que va a vivir en su vida, pobrecita, y muestran eso en los medios de comunicación, y el objetivo es que la gente se enloquezca y diga, pobre niña, claro, tiene que abortar. Y con esa idea de sensibilizar, o mejor, sensibilizar el problema, las facultades intelectuales van poco a poco disminuyendo, y cada vez el hombre pierde el sentido crítico de la realidad que está enfrente. Claro, es una situación muy grave, muy triste, muy dolorosa lo que le está pasando a esta niña, pero la solución no es acabar con la vida que lleva en su vientre. Pero estas son técnicas que se utilizan y que se han utilizado en todos los medios, digamos que si uno pudiera hacer un manual, el manual del activista woke, creo que relativamente sería bastante fácil de hacerlo, porque es siempre calcado independientemente del tema del que se trate. Mientras hablaba, yo recordaba también la importancia, que muchas veces es bueno cuando los jóvenes le preguntan a uno mucho sobre estos temas, qué importante es volver a los clásicos, qué importante es volver, por ejemplo, a los filósofos, a Platón, por ejemplo. Pongamos uno, a Platón, o al mismo Sócrates. Sócrates lo conocemos gracias a Platón. Y Sócrates tenía un método que lo llamaban, digamos, como de la pregunta irónica, de la ironía, ironizar a una persona, pero no una ironía de burla, aunque había ciertos momentos de burla,
pero es una burla sana en la cual él está confrontando una definición que le da a la persona con la que está dialogando, para ir a partir de ahí mostrando el defecto o los defectos que tiene su respuesta, hacerle ver el sentido errado de esa respuesta para ir a partir de allí construyendo. Pero fíjate, en ese elemento griego, ¿qué hay? Hay un ejercicio de cierto humor, pero acompañado de un ejercicio de la razón. Por eso los clásicos tenían muy claro que una cosa era la doxa, la opinión vulgar, común, y otra muy diferente era la verdad, la episteme, esa distinción entre doxa y episteme que jugó un papel también tan central en la filosofía de los griegos. Volver a Platón es un poco volver a eso, volver a distinguir el conocimiento de la realidad por sus causas, ¿no? Eso que después lo vamos a llamar estar en capacidad de hablar de la verdad, porque de alguna manera nuestro entendimiento se ha metido dentro del objeto, lo ha escudriñado, lo ha analizado y de alguna manera ha expresado lo que el objeto en sí muestra. La famosa adequatio rei et intellectus, la adecuación de la cosa, de la realidad. Esto es un vaso con el concepto y con la comprensión que yo tengo de esa realidad. Y esa realidad que yo llamo vaso, también es la realidad que yo llamo aborto, también es la realidad que yo llamo matrimonio, familia, Estado, gobierno, democracia o lo que sea. Hay una capacidad de la razón. Los seres humanos estamos dotados nada más y nada menos de esa particularidad. Aristóteles lo llamaba casi que como los dioses. Tenemos esa capacidad de conocer la realidad a través de un esfuerzo que lo podemos hacer siempre y cuando estemos dispuestos y abiertos a ello. El gran problema, y con esto te doy la palabra, el gran problema de los ideólogos y de las ideologías es que ellos cortan esa posibilidad de la realidad. De alguna manera la realidad les choca, les molesta. Y como les molesta la realidad, la suplantan por otra cosa, se burlan de esa realidad e inventan una realidad paralela. Y esa es la realidad paralela en la que empiezan a mover a través de narrativas y la que todo el mundo termina sensibilizándose alrededor de ella e imperando como si fuera la verdad. Oh, love is love. El amor es el amor. ¿Qué es el amor? No sé, C.S. Lewis hará esa misma pregunta y hará un análisis completamente muy diferente a como hoy se entiende, por ejemplo, el amor sentimentaloide, que es como nos lo están queriendo mostrar frente a todos los modelos de familia que existen hoy en día. Sobre esto hay muchísima tela para cortar, pero creo que rescatar el humor es esencial para hacerle frente a ese problema. Exacto, y es que ahí era donde quería llegar también, y es que la sátira, el humor, y volver a estos humoristas de siempre, a Seinfeld, a Louis C.K., bueno, hay muchos humoristas que han hecho una tarea interesantísima de señalar esas mentiras del mundo actual. Y yo creo que para este segundo capítulo viene muy bien que estemos hablando de esto, porque es como la primera herramienta que podemos compartir para aquellos que sienten que están buscando esa verdad. Bueno, pues lo primero es sentarse a leer Calvin y Hobbes, por ejemplo, la tira cómica esta maravillosa, Mafalda, hasta Lelutier, yo creo que todavía hoy suena muy, muy pertinente, tiene unas obras preciosas que de cierta manera nos permiten volver a ver el mundo actual con otros ojos, con un filtro de verdad, de realidad a través del humor, porque el humor nos devuelve esa sensibilidad de la que tú hablabas, que es necesaria para realmente aprehender la verdad, para lograr esa unión entre la realidad y mi intelecto, esa sensibilidad que es necesaria para unir esas dos cosas, puede arrancar por el humor. Buenísimo. Mira, como ya estamos acercándonos a la media hora, nos toca ir cerrando. Yo, cuando nos propusimos este tema, yo hice alguna investigación por ahí medio corta, pero de la que hice me encontré con un muy buen artículo de un doctor en literatura, un mexicano, que me gustó mucho ese artículo. El artículo se llama El mal y la risa, rebelión, humor y resistencia. Solo voy a leerte un par de párrafos porque me parece que da lugar a cómo el humor le puede hacer resistencia
a los poderosos y todo eso. Y él comienza con una cita de Bertolt Brecht donde dice que no se debe combatir a los dictadores, sino que hay que ridiculizarlos. No hay nada que más le duela a los poderosos caer en ridículo. Y dice Luis Javier López, se llama, buenísimo, me gustó mucho como lo escribe, además es muy ameno, y dice que frente al Estado totalitario no existe más remedio, lo sostuvo Albert Camus, que la rebelión. La rebelión se da de muchas maneras. Unos levantan la voz, otros las armas. Unos intentan minar el poder desde las entrañas del poder mismo, aunque terminan por replicar aquello que detestaban. Unos prefieren la violencia, otros creen en la bondad, el amor y el trabajo. Ante todas estas alternativas, dice el autor, pienso que el humor, al menos cierta clase de humor, aquel que es capaz de sublevarse contra las circunstancias opresoras, ha de integrarse a la rebelión. El humor es un remedio contra el mal. El humor intimida al poderoso. Me parece que es una reflexión y los invito a que lean ese muy buen artículo que se consigue muy fácilmente, porque todo el tiempo está planteando la herramienta del humor como alternativa o como mecanismo para hacer frente a los males del mundo de hoy. Rami, llegamos, nos prometimos que nos íbamos a la media hora. Quisiéramos abundar mucho más. Va a llegar algunos episodios donde hagamos, como decíamos en el anterior episodio, donde haremos una especie de corte de cuentas y elaboraremos más como una pedagogía o un orden mucho más estructurado de lo que yo decía la vez pasada, como una especie como de clase, ¿no? Sin que sea hartísima, ¿no? Pero sí de ordenar un poco las ideas para empezar a tener como ese andamiaje de conceptos que nos ayuden a construir una mejor sociedad. Muy bien, pues yo creo que ya tendremos el siguiente episodio y pues muchas gracias por esta conversación, como siempre, muy entretenida, y saludes a todos. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Gracias, chao, chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.